En este mundo hay que aclarar lo obvio, así que voy a responder a una hermanita que nos pide que leamos Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Para leer el Éxodo deberíamos comprender lo que sucedió en ese tiempo, deberíamos trasladar nuestros pensamientos para la mente de esa época. Era un éxodo que simboliza salir de un lugar, o más bien salieron de la tierra de Egipto. Y como en algún momento hice una exposición sobre egiptología en el año 2010 aproximadamente, quisiera compartir lo que es el simbolismo de aquella época. Estaban saliendo de esclavitud, o más bien, como dice en la Biblia, estaban saliendo de servidumbre. Servidumbre y esclavitud son sinónimos. Y como sabemos, en el antiguo Egipto existían dioses como el sol, existían dioses como Anubis, el dios Chacal, existía Horus, el dios Halcón, el dios serpiente, gato y compañía. Eran dioses con minúscula, por eso los egipcios eran considerados politeístas, no como nosotros monoteístas que creemos en un solo dios. En la India, por ejemplo, la vaca es considerada un animal sagrado, por eso verán por las calles, si miran videos, verán por las calles a las vacas que son consideradas como seres sagrados o animales sagrados, que algunos también consideran dioses a las vacas. Ahora que sabemos que en el antiguo Egipto los egipcios consideraban al sol como un dios llamado Ra, ahora podemos entender la mentalidad de la época, que Dios no quería que los judíos, los hebreos, sigan esa corriente, por eso habla de generaciones, tercera y cuarta generación. Por eso es que tendríamos que entender la mentalidad de aquella época, para no cometer ese pecado de idolatría, de adorar a falsos dioses. ¿O acaso cuando usted está bronceándose, está adorando al sol, a Ra? ¿O acaso cuando está tomando leche, está adorando a una vaca? ¿O acaso cuando usted come carne, también está adorando a una vaca? Por eso es importante comprender el significado correcto de las palabras, que adorar a un Dios falso es reemplazar al Dios verdadero. Por eso es celoso de la adoración a un objeto, animal, ídolo puede ser una persona, el dinero. ¿O acaso mi esposa se pondría celosa de esta imagen? No tiene sentido. ¿Acaso se pondría celosa de esto? No tiene sentido. ¿Acaso Dios se pondría celoso de que usted se esté bronceando o que coma carne o tomando leche o tomando lo que sea? Por eso hay que comprender el verdadero significado de las palabras. Tener o hacer una imagen no es idolatría, porque lo que yo estoy haciendo sería pecado. Si ustedes miran, es la imagen de un santo paraguayo, San Roque. Así que tener este objeto sería pecado también, pero no. Ahora, cuando yo considero que este objeto es Dios o reemplazo el lugar de Dios en mi corazón y en mi mente, eso sí sería idolatría. El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas que la avaricia es idolatría, el deseo desmedido de guardar y acumular riquezas. Si alguien cree que Dios está en una imagen, en una escultura o en algo, en un objeto, significa que perdió el juicio. Por eso, cuando una persona está teniendo una imagen, simplemente es una especie de veneración, un recuerdo, está representando, como en mi caso, estoy representando una figura femenina, representa una persona que está ahí con un sentimiento basándose en una frase de una poesía. Así que no es que aquí esté Dios, porque si yo creo que aquí está Dios, estoy siendo idólatra. Sin embargo, es una expresión de arte, simplemente. Por eso, no me cuesta nada, por ejemplo, decir que es simplemente una obra de arte, un dibujo, una expresión, un documento. Porque si yo hago esto, ahora, frente a ustedes, no significa que yo estoy rompiendo a una persona, que estoy matando, que estoy destruyendo a una persona. Simplemente es una expresión. Por ejemplo, cuando usted está haciendo videollamada con su madre, con su padre, con su hermano, no significa que esté idolatrando a esa persona. Simplemente está recordando, está
guardando esa imagen física, simplemente le guarda respeto. Pero no es que yo ahora destruía a una persona o la partí en pedazos, no, simplemente es la representación de un objeto. Cuando yo tengo un objeto así, no significa que esté adorando. Cuando yo pinto un cuadro, cuando dibujo, no significa que esté adorando, simplemente estoy expresando un sentimiento, estoy haciendo arte. Ahora, teniendo la información de Éxodo capítulo 20, versículo 4, pero teniendo el contexto y la información del pueblo hebreo, el pueblo judío que salió de la tierra de Egipto, lugar de servidumbre, cuando estaban en esclavitud, ahora viene el mandato: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No te harás imagen de lo que es de Egipto, donde estaban los faraones que detestaban y odiaban a Dios, al Dios hebreo, al Dios de Moisés, al Dios de los milagros, o más bien de las maldiciones que enviaba a los incrédulos, a los faraones, o más bien al faraón y a los egipcios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, que sería el sol. El sol es el dios Ra de los egipcios. Ni abajo en la tierra, animales, por ejemplo Anubis, el dios chacal, Horus, el dios que es halcón, muchos gatos y diferentes tipos de animales. Ni en las aguas, los peces, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora viene el 5. No te inclinarás a estas, las de Egipto, donde estaba Moisés. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, porque estamos leyendo Reina Valera 1960, que tiene 66 libros. Repito, no te inclinarás a ellas, a las imágenes y dioses de Egipto donde estaba Moisés. Leamos todo el contexto del capítulo 20. No nos aferremos simplemente a un versículo o dos. No te preocupes. Repito, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso de esos dioses, celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Recuerdan que murieron los primogénitos del faraón y de los egipcios, de los incrédulos? Bueno, a eso se refiere. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, el faraón y los egipcios incrédulos que no le creyeron a Moisés por el Dios que presentó, este Dios, el yo soy, el Dios que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Cuando pregunten tu nombre, ¿qué diré? Dile yo soy. Sigamos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué te parece? Ahora que tenés un contexto, podés darte cuenta, te podés dar cuenta que es hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se refiere al egipcio, al faraón de Egipto, y te voy a mostrar los dioses, aquellos dioses que había estudiado para presentar en la muestra Misterios de Egipto. Te voy a mostrar algunos dioses. Te voy a presentar a algunos dioses que aman los egipcios de aquella época en la cual estuvo Moisés y los que tuvieron el éxodo, que es la emigración, la salida de Egipto, abandonando esos dioses con minúscula de Egipto, los dioses de los faraones, o más bien del faraón que estaba en la época y todos los egipcios de aquella época que aborrecen o desprecian al Dios de los judíos, de los hebreos, del pueblo elegido.
Aquí te presento uno de los libros que había estudiado en la época, que habla de esto precisamente, del tarot egipcio. Hay diferentes imágenes, pero me interesa que veas a uno de los dioses considerados más poderosos, que es el dios Sol, que es Ra. He aquí otro libro que estudié en la época para mi exposición Misterios de Egipto. Es un libro antiguo que habla sobre las pirámides, simbología. Aquí tenés algunos planos de lo que serían las pirámides. Aquí está uno de los faraones, otra pirámide menor, varios símbolos de los jeroglíficos, varios jeroglíficos. Este es un dios para ellos también. Aquí está la entrada de la pirámide. Esta es la pirámide. Cuando estuvo Moisés en Egipto, aquí también está una de las pirámides que seguramente conoció Moisés porque son de la época, miles de años antes. Otra pirámide más, pero lo que me interesa es presentarte a este dios. Este dios se llama Horus, que tiene al sol sobre la cabeza. El sol es el dios Ra de los egipcios. Por eso es que me interesa mucho presentarte a estos dioses de Egipto. No te harás imagen ni las adorarás, porque en aquella época los egipcios adoraban a estas imágenes que estaban en las pirámides. Aquí se ve que hay una puerta, estaba en los templos, algunos son subterráneos, inclusive estaban ahí adentro de las pirámides de Egipto. Esta es una revista de la época que también me puse a estudiar las imágenes. Aquí está Isis con el sol. Este es el dios Ra. Por eso dice, repito que dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Aquí están los turistas. Por ir a mirar no significa que sean idólatras. Cuando crean que esto es Dios, ahí hay un problema. Eso sí significa que son idólatras. Pero el hecho de que vayan a mirar, vayan a observar y apreciar como arte, ahí no hay ningún problema. El problema está cuando consideren estas personas que este es Dios. Estos son también algunos jeroglíficos que estaban ahí en las pirámides. Aquí está la familia donde está Isis con el sol, el dios Ra. Cuando alguien considera que esto es Dios o que es el Dios y lo adora, eso es idolatría. Tener este objeto no es idolatría, más bien considerar que este sol es Dios y que ellos representan a la figura como el faraón, que era considerado Dios también, ahí sí hay un problema. Este es un homenaje a mi querido padre Marcial Romero, que me enseñó a escudriñar, analizar, reflexionar profundamente sobre la Sagrada Escritura. Él tenía conocimiento de arameo, latín y hebreo y enseñaba sobre teología. Por eso es que teológicamente podemos analizar basándonos en el magisterio de la Iglesia. Por eso es muy importante encontrar a maestros objetivos que puedan enseñar la Escritura sin torcerla. Ahora voy a poner un último ejemplo para despedirme. Ya que mi papá hablaba siempre de cuando Jesús fue y pidió una moneda, siempre decía, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y le respondieron, del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y devolvió la moneda de la época. Estaba el rostro, la imagen del César. Sin embargo, él devolvió. Él no dijo, Jesús no dijo, prohibidas las imágenes, son idólatras, ¿cómo vas a tener una moneda? Vos sos un idólatra, porque el que juzga será juzgado. No juzguéis, porque seréis juzgados. Y por una moneda que tuvo en la mano, él jamás dijo que el que tenga esa moneda o la imagen del César en la mano es un idólatra. Así que analicemos con la mano en el corazón, antes de acusar a otro, antes de calumniar a otro de idólatra o tratarlo de alguien que adora imágenes o que
tiene un ídolo o un falso Dios, con la mano en el corazón y sin juzgar, porque la adoración es en espíritu y en verdad. Gracias.